Bueno, buenos días de nuevo. Se supone que somos 28, o sea, irán llegando seguramente. También por ser el primer día puede que los que vengan por primera vez les cueste localizar exactamente el sitio, el aparcamiento y todo eso, ¿no? Ya espero que mañana estemos más expeditos en cuanto al horario. Me toca esta parte de la interpretación, que es la metodología. No es tanto el cómo hacer cosas, cómo hacer exposiciones, cómo elaborar un discurso, sino todo el proceso metodológico que hay previo, y es bastante sencillo. O sea que yo ya empiezo con la introducción que más o menos tengo preparada, y es que a esto que llamamos interpretación del patrimonio suena muy solemne. Es tremendamente rimbombante, ¿no? Interpretación del patrimonio, ¿no? O sea que aquí debería yo estar con corbata y no sé si todo más elegante, pero es súper prosaico. O sea, el por qué estamos llamándole así a una disciplina que tiene más de un siglo. O sea, desde que se empezó a hablar de la palabra interpretación y se empezó a utilizar en este contexto, digamos, como algo a aplicar ante las visitas, las personas que son visitantes, se originó en los primeros parques nacionales norteamericanos. Ellos allí, a finales del siglo XIX, o sea que hace tela de tiempo, los gestores, los administradores, los expertos que trabajaban en los parques, pues recibían visitas muy especiales, ¿no? O sea, no cualquier yanqui de esa época podía ir a ver sus parques nacionales. El Yellowstone, el Yosemite, eran parques lejanos, muy agrestes, y había que ir en diligencia, ¿no? Y cuidado con el ataque de los indios. O sea, toda una serie de cosas que ahora no nos podemos ni imaginar, ¿no? Esta gente rica que llegaba a los parques, porque realmente eran ricachones los que iban, no por ser adinerados eran cultos ni eran científicos, sino eran gente, digamos, con una cultura general normal, especializados a lo mejor en algo, pues en la banca o en cualquier otra cosa, ¿no? Cuando fueron atendidos por el personal de los parques nacionales, desde el final y principios del siglo XX, no hubo una satisfacción plena en los visitantes. O sea, estos estadounidenses se dieron cuenta que fallaba algo, porque los especialistas que explicaban en los parques, el experto en fósiles o en plantas o en aves, que era lo que menciona la literatura, no descendían al nivel del público. O sea, hablaban difícil, usaban demasiada terminología propia de su especialidad, y el lenguaje no era el más adecuado para el público, ¿no? El público se quedaba como entendiendo la mitad o menos. Y dijeron estos ya entrado el siglo XX, aunque antes también hay referencias de la utilización de la palabra interpretación. Entrado el siglo XX dijeron: necesitamos un sistema que permita traducir esto que está en el conocimiento científico, traducirlo, interpretarlo a un lenguaje asimilable y comprensible por la gente común y corriente, ¿no? Y por eso se llama interpretación, en el sentido de traducción. No por una cuestión metafísica, no. Se llama interpretación en el sentido de traducción de un idioma a otro. Así de claro, ¿eh? Hoy en día, hablar de interpretación, pues hay que aclarar a qué interpretación nos referimos, porque hay muchas. La palabra interpretación no es propiedad de nadie. En nuestro lenguaje cotidiano usamos la palabra interpretación. Todos, y a diario además. Y espero que me interpreten bien lo que estoy diciendo. O sea, que no me malinterpretéis. O sea, es una cosa que está, en fin, pero buscamos acepciones y buscamos distintos campos en donde se pueda usar la palabra interpretación, y va a salir, bueno, si buscamos en Google, Colegio Oficial de Intérpretes, ¿quiénes van a salir?
los traductores, Real Colegio Oficial de Intérpretes. Por lo tanto, parece que oficialmente los auténticos intérpretes son los traductores, los que hacen traducción simultánea de persona a persona, ¿no? Pero también está el que canta, ¿no? El que canta es un intérprete. Y mi hijo, que toca el clarinete, estuvo estudiando 8 años en el conservatorio y ya al medio que lo abandonó. Y cuando tocaba, pues estaba interpretando una pieza. A lo mejor no de manera muy artística, porque se le salían gallos en las teclas, pero el concepto de interpretación, yo qué sé, pues un actor se puede considerar un intérprete, porque está interpretando un personaje, en fin, hay muchas posibilidades tiene esta palabra, ¿no? Sin embargo, hay un elemento en común, desde el pianista, el violinista, el actor, el que traduce simultáneamente, el guía, porque hoy se tiende a llamar a ciertos guías intérpretes, porque se considera que aplica la metodología de la interpretación, esta persona que hace de guía, lo que tienen en común es dar sentido. Y todas las acepciones de la palabra interpretación, creo que tienen en común esto de dar sentido, ¿no? Un arqueólogo que se encuentra unos huesos humanos, lo tiene que estudiar, lo tiene que interpretar desde el punto de vista arqueológico, que hay una parte en la arqueología que se llama interpretación. No sé si hay algún arqueólogo aquí. Se llama así, interpretación, porque hay que dar sentido a esto, o sea, que la osamenta humana esté en forma fetal o mirando para la Meca, todo eso significa algo, ¿no? Bueno, pues según la experiencia, según los datos, según información previa, todo un acervo, se le da sentido. Y esto es lo que tienen en común todas estas acepciones de la palabra interpretación. Pero el aspecto en el que está aquí es en el de traducir de un lenguaje complejo, relativamente técnico, con tecnicismos, traducirlo a un lenguaje mucho más llano, más ameno, sin perder el rigor en la medida de lo posible, porque a veces se puede perder algo, ¿no? Pero a la gente no hay que bombardearla con tanto rigor, ¿eh? O sea, esto de la interpretación permite incluso la creatividad, la poesía, pero tiene que haber un rigor detrás de las cosas. ¿Y por qué del patrimonio? Pues yo creo que más o menos he aclarado esto de la interpretación y que se fue llamando interpretación de la naturaleza en sus orígenes, aunque hay una cuestión un poco contradictoria aquí, ¿no? Porque se llamaba interpretación de la naturaleza. En los años 50 se empezó a llamar, y en los años 60 sobre todo, interpretación ambiental. Y en los parques nacionales, yo soy chileno, en los parques nacionales se llamaba interpretación ambiental no solo en Estados Unidos, sino en Inglaterra, que me imagino que también, porque no lo sé exactamente, pero en Chile se llamaba interpretación ambiental. Yo estudié interpretación ambiental, yo estudié veterinaria, todo esto, ¿no? Y durante la carrera había una asignatura que se llamaba educación ambiental, un semestre. Me apunté, me interesaban estas cosas, me apunté. Y ahí había un capítulo que era como, no sé, unas cuantas horas, pocas semanas, no demasiado, que se llamaba interpretación ambiental. Y me pareció curioso, ¿no? Y ahí descubrí, dije, me parece que esto es lo mío, ¿no? Y esto, que siempre se llamó interpretación ambiental, en algún momento yo creo que fueron los ingleses y los canadienses, porque en Inglaterra se tiraba más para el heritage, el natural heritage, o sea, patrimonio natural, ¿no? Pero heritage al fin y al cabo, o sea, patrimonio. Se consideró que la palabra patrimonio engloba a los elementos patrimoniales, ambientales, naturales, y también a los culturales históricos, ¿no? O sea que
es más amplio el concepto de patrimonio que el concepto de meramente ambiental, que solo queda restringido a lo ambiental y naturalístico, ¿no? Pero las técnicas son las mismas. O sea, estas técnicas que vamos a ver, esta metodología, este enfoque para transmitir estos valores del patrimonio, son exactamente los mismos para explicar un bosque que para explicar una catedral. O sea, la metodología es la misma. Es como si dijéramos, la didáctica es la misma, la pedagogía es la misma. Habrá algunos ejercicios particulares de alguna manera muy concreta cuando un profesor tiene que explicar química y cuando tiene que explicar filosofía. Bueno, filosofía creo que ya no se explica, pero bueno. ¿Me entendéis, no? La metodología es exactamente igual. Y es análogo a esto que llamamos pedagogía. Es una pedagogía, entre comillas, porque la pedagogía ya existe. O sea, no vamos ahora a inventar la pólvora y decir que esta es la mejor manera de enseñar, de educar y de dar clases. No. Eso ya se sabe, hace siglos que existe la pedagogía y la didáctica y todo esto, ¿no? Pero para trabajar con un público cautivo. Y este concepto, que es el otro elemento que aparece allí, este público cautivo es muy concreto, es decir, tiene unas características y está en una situación, en un contexto muy particular. Y cuando este público cautivo llega el viernes por la tarde, entra el sábado o el domingo, ya no es cautivo. A no ser que esté interno. Son más cautivos, sobre todo si son menores de edad. Ahí son físicamente cautivos. O sea, en un instituto, en un colegio, los niños no pueden salir a la calle cuando les dé la gana, ¿no? A no ser que tengan más de 18 años. Mi hijo, que está haciendo un FP, no me acuerdo ni una cosa un poco rara, ¿cómo se llama? Integración social. Muy orgulloso, porque tiene 20 años, le dieron una tarjeta para que entre y salga cuando quiera con esa tarjeta, ¿no? Y claro, los más chicos se lo quedan mirando con asombrado, diciendo, oye, me lo cuenta él, ¿no? Pero el concepto de cautividad no es que la gente esté encerrada y no tenga escapatoria, sino que es psicológico. Y se refiere a sentirse obligado a prestar atención. Ese es el concepto de cautividad, tiene que ver con el nivel de atención. Si uno está estudiando una carrera, es cautivo, porque si no aumenta la concentración, el nivel de atención, incluso después de las clases hay que seguir estudiando, hasta las 3 de la mañana, lo que sea, según la época de exámenes. Se es cautivo. En cambio, cuando uno está de vacaciones, no tiene que estudiar nada, o sea, ningún guía le va a hacer un examen a su clientela. Cuando uno entra a un museo, pues le pueden hacer una encuesta a lo mejor, pero no hay una evaluación personalizada, ¿no? No hay obligación para poner atención. No podemos esperar que el público que visita museos actúe y tenga una predisposición como si fuera un estudiante que visita el museo, porque a lo mejor el estudiante va por un mandato de los profesores, ¿no?